Perdón, creo que ahora sí ya se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, pues quiero hacer la felicitación extensa al grupo de Euroanálisis, a maravillosas pláticas que hemos tenido, a diferente contenido y a todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? Especialmente quiero agradecer al químico Daniel por la invitación para estar con ustedes. Y hoy me voy a salir un poquito de lo que hemos venido hablando. Tal vez se han enfocado un poco a puro cultivo, a los cristales, pero bueno, en esta ocasión, pues les voy a hablar de lipiduria, ¿no? Entre signos de interrogación, lipotoxicidad renal, ya que en los últimos meses ha habido un poco de debate acerca de los términos utilizados en la actualidad. Sin embargo, pues vamos a hacer una pequeña revisión. Me voy a enfocar más a los lípidos y por qué la presencia de lípidos en orina, ¿no? Me presento con ustedes, pues soy el doctor Víctor Enrique Sarmiento Ortega, soy químico farmacobiólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tengo una maestría y estoy por terminar un doctorado en bioquímica y biología molecular. Eh, Si bien mi área de conocimiento fuerte no es el uroanálisis, tampoco me considero un experto en metabolismo de lípidos, pero es lo que realizamos en el laboratorio donde me encuentro realizando mis estudios de posgrado. Bueno, entonces, pues vamos a entrar en tema y vamos a empezar, bueno, quiero empezar con este texto del doctor Thomas Addis de 1948, que dice, cuando el paciente muere, los riñones pueden ir al patólogo, pero mientras vive, la orina es nuestra. Puede proporcionarnos día a día, mes a mes y año a año, con una historia en serie, los principales eventos dentro del riñón. El examen de orina es la parte más esencial del examen físico de cualquier paciente, ¿no? Dándole la importancia que se merece al uroanálisis o al estudio de la orina. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es la lipiduria o la lipuria. Básicamente, pues es la presencia de lípidos en orina. Se cree que la lipiduria es secundaria a la hiperlipemia, especialmente en el síndrome nefrótico. Esto está más que claro, ¿no? La lipiduria o vamos a encontrar lípidos en orina, principalmente y en la mayoría de los casos al síndrome nefrótico, ¿no? Ya no hay como más, ya no hay que buscarle más. Sin embargo, hay diferentes mecanismos, hay otras patologías asociadas y vamos a ver por qué se está dando la lipotoxicosis renal. Bueno, sin embargo, la lipiduria se puede encontrar en varias enfermedades renales, como algunas enfermedades glomerulares, en la enfermedad renal poliquística, en la enfermedad de Fabry o incluso en patologías renales donde exista la ausencia de proteinuria. Bueno, podemos encontrar cuatro diferentes lípidos en el sedimento, que son las gotas de lípidos libres, aislados o en agregados, como podemos ver en la primera fotografía. Los cuerpos ovales grasos, que son macrófagos o células renales, como podemos ver en la segunda fotografía. Los cilindros grasos, que pueden ser de lípidos libres, de cuerpos ovales grasos, o que pueden ser de colesterol. Y por último, menos frecuente, pues son los cristales de colesterol, que tienen básicamente esta forma. Bueno, aquí la pregunta esencial, y tal vez voy a enfocar la mitad de la charla en hablar de esto, es cómo llegan los lípidos a la orina. Les menciono que es un poco metabólico en la progresión de la enfermedad de la toxicosis, de toxicosis renal, pero no aburrirlos en esta primera parte. Pero pues vamos a ver que se cree que la lipiduria es secundaria a la hiperlipemia en un mecanismo de lipotoxicosis renal. Bueno, para definir lipotoxicidad, pues es el exceso de lípidos acumulados ectópicamente en el tejido no adiposo que contribuye al daño orgánico. Entonces, en pocas palabras, pues el incremento de la concentración de resguardo o de la acumulación de lípidos en riñón, pues específicamente en riñón, que es lo que nos compete, pues es lipotoxicosis renal. De esta forma, pues se puede ver el acúmulo de lípidos tanto en la parte interna como en la parte externa. Podemos observarlo en esta fotografía. Bueno, ¿por qué se da la lipotoxicosis renal? Principalmente la teoría más estudiada es por el fallo de la expansión del tejido adiposo, en donde pasamos desde un tejido adiposo
de una persona normal a una persona con sobrepeso, a una persona con obesidad y a una persona con obesidad mórbida. ¿Qué es lo que le pasa al tejido adiposo? Es que crece, prolifera y se dan dos mecanismos principales de expansión del tejido adiposo, que es hipertrofia e hiperplasia. Estos mecanismos de expansión, en el punto donde se da la lipotoxicidad, fallan estos mecanismos de expansión. Bueno, veamos que la hipertrofia es el crecimiento celular de los adipocitos en número, perdón, en tamaño, la hipertrofia, y en número, la hiperplasia. Entonces, en hiperplasia tenemos más adipocitos y en hipertrofia tenemos los mismos adipocitos, pero de un tamaño más grande. Este fallo de la expansión, acompañados de resistencia a insulina, nos va a llevar a la lipotoxicidad, que es la acumulación ectópica de lípidos en tejidos que no son tejido adiposo, como puede ser el músculo, como puede ser el corazón, como puede ser el hígado, como puede ser el páncreas, como puede ser el riñón, y por lo tanto, pues tenemos hígado graso, corazón graso, riñón graso. Bueno, entonces los mecanismos de expansión, les mencionaba, son dos, hiperplasia y hipertrofia. La hipertrofia de los adipocitos básicamente es el crecimiento en tamaño de los adipocitos y se ha considerado el crecimiento celular malo, entre comillas, del tejido adiposo, porque se incrementa el flujo de ácidos grasos libres, porque disminuye la adiponectina, porque se incrementan citocinas proinflamatorias, porque se reclutan células inmunes, porque en el tejido adiposo puede haber hipoxia, fibrosis y porque la sensibilidad a la insulina disminuye de manera muy importante. Bueno, esta lipotoxicidad o este fallo en la expansión del tejido adiposo viene principalmente por el exceso calórico. Un sobreexceso calórico pues va a depender principalmente de la expansión del tejido adiposo. Cuando falla esta expansión, cuando la hipertrofia y la hiperplasia ya no son suficientes para contener el exceso calórico, nos va a llevar a una dislipidemia. Como les mencionaba, se cree que la lipiduria es la consecuencia secundaria de la dislipidemia. Bueno, entonces el transporte de estos lípidos a nivel periférico se da principalmente por la lipogénesis hepática. Esta lipogénesis hepática está influenciada principalmente eh, por la hiperglicemia y por la hiperinsulinemia. La hiperglicemia condiciona que la glucosa entre al hígado, se dé la glicólisis, el piruvato. Cuando la insulina actúa sobre el hígado, promueve vías de señalización que toman al piruvato, lo convierten en ácidos grasos libres y lo convierten posteriormente a triglicéridos. Estos triglicéridos salen hacia circulación en forma de VLDL. Todo esto es importante y es el preámbulo para entender cómo los triglicéridos llegan al riñón. Entonces, es parte muy importante saber que cuando se incrementan los triglicéridos a nivel hepático porque hay hiperglicemia y hay hiperinsulinemia, vamos a llevar a la formación de VLDL que posteriormente van a llegar al riñón, ¿no? El segundo lípido importante para que exista lipotoxicosis renal, pues es el colesterol. El colesterol puede venir de la dieta, se transporta, perdón, en forma de kilomicrones, pueden llegar al hígado. Aquí se puede sintetizar nuevo colesterol, se da una síntesis de nuevo y se pueden sintetizar ácidos biliares para que se dé la emulsificación del colesterol y sea secretado en heces, ¿no? Sin embargo, este colesterol tiene que ser esterificado para salir hacia circulación en forma de VLDL, suponiendo que sean tejidos extrahepáticos, hacen el consumo de colesterol por las LDL, el colesterol esterificado pasa a ser colesterol libre, se vuelve a esterificar para entrar en forma de HDL y las HDL vuelven a regresar al colesterol, al hígado, ¿no? Este es el transporte de colesterol que también va a estar mediado por VLDL. El transporte reverso de colesterol es muy importante y vamos a ver que es una consecuencia de la dislipidemia en donde disminuye la HDL y por lo tanto los tejidos extrahepáticos no pueden sacar el colesterol. Entonces el colesterol se empieza a acumular en tejidos extrahepáticos, ¿no? En este caso se va a empezar a acumular en el riñón. Bueno, entonces a grandes rasgos, para no entrar mucho en detalle en esta parte, en el hígado se van a sintetizar las VLDL que llevan colesterol y triglicéridos adentro. Van a circular hacia tejidos extrahepáticos, como puede ser el tejido adiposo, el músculo, el riñón, el corazón, en donde se da la lipólisis
y se obtienen ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a entrar a las células porque algunos tejidos, como es el músculo, el corazón y el riñón, prefieren ácidos grasos libres para hacer la obtención energética de ATP que lo que preferirían de glucosa. Bueno, entonces se da el siguiente transporte de LDL, se cataboliza en el hígado y por el otro lado están las HDL, que en las dislipidemias están disminuidas las HDL y por lo tanto el transporte reverso de colesterol está disminuido. O sea, ¿qué quiere decir? Que las VLDL meten el colesterol a estos tejidos y las HDL tendrían que sacarlos. Pero como las HDL están disminuidas, pues empiezan a resguardar más ácidos grasos, triglicéridos y por lo tanto colesterol. Les mencionaba que en esta parte de la dislipidemia, el tejido adiposo juega un papel muy importante porque falla la expansión. El tejido adiposo también está agarrando la glucosa y haciendo triglicéridos. Está tomando a la insulina y la insulina le está diciendo de la glucosa haz más triglicéridos. Además de lo que viene del triglicéridos y colesterol de las VLDL y de los kilomicrones. Vean entonces, al tejido adiposo le está llegando exceso calórico en forma de glucosa, ácidos grasos libres y colesterol por todos lados, ¿no? Es el más afectado y es por lo tanto cuando se pierde la expansión de este tejido adiposo, cuando se incrementa el flujo de ácidos grasos libres. Entonces, esto es sumamente peligroso, ¿no? El tejido adiposo tiene un límite en su expansión que cuando llega a este límite, pues básicamente, en palabras comunes, va a explotar, ya no es capaz de resguardar ácidos grasos libres y estos ácidos grasos libres van a salir hacia circulación, ¿no? Aquí está. Entonces, la lipotoxicidad se da por la falla de la expansión del tejido adiposo, se incrementa la lipólisis, se incrementan los ácidos grasos libres no esterificados que van a ir a resguardarse a otros tejidos. Ya lo habíamos mencionado, el músculo esquelético, el hígado, en donde hacen básicamente resistencia a insulina, la acumulación ectópica de lípidos, produce la enfermedad de hígado graso no alcohólico, promueven inflamación, hiperglicemia, hipertrigliceridemia. Sin embargo, lo que nos va a importar aquí es que llegan a riñón. En riñón, pues también se da el acúmulo ectópico, ya se empieza a dar la lipotoxicidad renal porque se acumulan lípidos que no tendrían que estar en el riñón, se da resistencia a insulina, la acumulación de lípidos, inflamación, estrés oxidativo, fibrosis, daño glomerular, daño en los túbulos colectores, tubulopatías, síndrome nefrótico y por lo tanto podríamos encontrar a los lípidos en el riñón, ¿no? Bueno, entonces se incrementan VLDL, LDL y se disminuyen HDL. Vean que se disminuyen las HDL y esto es muy importante porque si se disminuyen HDL, se aclaran más por el riñón, se incrementa en un 48% el aclaramiento renal. Todo esto como pérdida de la función del tejido adiposo, perdón, que incrementa la síntesis de ácidos grasos libres. Entonces, para que se dé la lipotoxicidad, tiene que fallar la expansión del tejido adiposo, tiene que incrementar el flujo de ácidos grasos libres y por lo tanto se da la lipotoxicidad. Bueno, en este mecanismo de dislipidemia tenemos dos opciones, ¿no? Que las VLDL ricas en triglicéridos formen LDL ricas en triglicéridos o que se formen HDL ricas en triglicéridos. En una parte, las HDL ricas en triglicéridos se vuelven pequeñas, se vuelven pequeñas y densas y tienen un aclaramiento renal incrementado, ¿no? Esta es una de las principales patologías de los mecanismos patológicos para la formación del riñón graso. Por otro lado, y nos vamos a enfocar un poquito a hablar de las enfermedades, bueno, de la enfermedad arteriosclerótica, ¿no? Porque de aquí vamos a hablar, empezar hablando del colesterol y de los cristales de colesterol y cómo podemos encontrarlos en orina, ¿no? Aquí la parte importante es que se forman LDL ricas en triglicéridos. Cortas y densas, se da la formación de las células espumosas y se da el incremento de la placa arteriosclerótica. La placa arteriosclerótica no es otra cosa que el incremento de las LDL oxidadas, pequeñas y densas, la migración, adhesión y migración de los monocitos, que van a diferenciarse hacia macrófagos. Macrófagos van a fagocitar a las LDL oxidadas, se van a formar las famosas células espumosas y se va a hacer el acúmulo de esta matriz lipídica en la progresión de la enfermedad arteriosclerótica. Nos vamos a meter un poquito con la arteriosclerosis para hablar del colesterol, de las características de los cristales de colesterol y de la formación de estos cristales, ¿no? Ya les mencionaba entonces la arteriosclerosis, pues es el acúmulo de lípidos, algunas otras células,
y algunos otros mecanismos celulares que intervienen aquí en la formación y en la progresión de la arteriosclerosis. Bueno, es importante saber que en la progresión de la arteriosclerosis, vean, en esta gráfica podemos ver a los lípidos totales, el porcentaje de los lípidos totales conforme a la edad en una arteria, en una íntima de la arteria normal. Dependiendo de la edad, se van a incrementar estos lípidos, no llegando a más del 10%. Sin embargo, en una estría grasa o en una placa arteriosclerótica, vean cómo llegamos hasta el 70%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 70% de la placa son lípidos, ¿no? Entonces, esto es sumamente muy importante para los eventos cardiovasculares, ¿no? Se empieza a incrementar bueno, existe hipertensión, la placa arteriosclerótica, eventos coronarios. Y bueno, esto depende principalmente del colesterol. Hay que definir que tenemos dos tipos de colesterol, ¿no? O en dos presentaciones, por así decirlo. El colesterol libre y el colesterol esterificado. El colesterol libre normalmente se encuentra en las membranas de las células, dándole rigidez y estabilidad a la membrana celular. Aquí se forman cristales líquidos que tienen un punto de fusión mayor a los 80 grados Celsius. Por otro lado, tenemos al colesterol esterificado. Se esterifica gracias a una aciltransferasa. Esta aciltransferasa pues lo esterifica, le mete un grupo acilo de residuo, tenemos al colesterol esterificado. Puede regresar a ser colesterol libre por medio de una hidrolasa. Entonces se mantiene una comunicación entre colesterol libre, colesterol esterificado y viceversa. Bueno, el colesterol esterificado, a diferencia del colesterol libre, solo puede estar en un porcentaje de 2% en las membranas celulares. Sin embargo, el colesterol esterificado prácticamente está en forma de aceites, se resguarda en forma de aceites, a diferencia del colesterol libre, que solo se resguarda en una concentración de 4 gramos. El colesterol esterificado es prácticamente 100 gramos de 100 gramos, ¿no? Entonces tenemos las diferencias. El colesterol esterificado forma aceites y el colesterol libre está en las membranas, formando cristales líquidos. Bueno, ya tiene mucho tiempo que se ha venido estudiando, prácticamente 40 años que se estudia la fisicoquímica de los lípidos. Suponiendo que a 37 grados los lípidos son insolubles en agua, tenemos al colesterol libre y el colesterol libre forma un sólido cristalino, conocido como el monohidrato de colesterol. Este monohidrato de colesterol es el que encontramos en el sedimento urinario, es el que encontramos en la orina, pero todavía falta un poquito para que lleguemos a esa parte. Los ésteres de colesterol forman aceites o sólidos en estado cristalino líquido intermedio, dependiendo del grado de saturación. Pueden ser mezclas oleatos o linoleatos, ¿no? O sea, dependiendo del grado de saturación de la cadena acilo. Sin embargo, bueno, hay que diferenciar. Colesterol libre forman sólidos cristalinos, que son el monohidrato de colesterol, y los ésteres de colesterol, que forman aceites o sólidos estado cristalino líquido intermedio. Los fosfolípidos, como ya habíamos visto, forman un cristal líquido o un gel, dependiendo de la temperatura. El colesterol, igual a temperaturas bajas, también va a formar, o a temperaturas corporales, fisiológicas, va a formar el cristal de monohidrato de colesterol. Estos son los cristales que les mencionaba que observamos en la orina. Por el otro lado están los ésteres de colesterol, ¿no? Estos a temperatura corporal forman aceites, sin embargo, cuando la temperatura sigue disminuyendo, también pueden llegar a formar cristales. Sin embargo, a temperatura ambiente, pues los vamos a encontrar, temperatura corporal, perdón, los vamos a encontrar en forma de aceites. Entonces ya podemos distinguir, ¿no? El colesterol libre va a formar cristales, que es el cristal de monohidrato de colesterol, y el colesterol esterificado va a formar aceites. Esto es muy importante en la progresión de la placa arteriosclerótica, en donde como primer paso los macrófagos van a fagocitar a las LDL que llevan colesterol. Esto es muy importante. Llevan colesterol y se forman las famosas células espumosas. Estas células espumosas van a dar un balance positivo de colesterol, porque aparte de las células espumosas que están consumiendo o que están fagocitando colesterol que vienen en las LDL, se está sintetizando nuevo colesterol, o sea, colesterol de nuevo.
Esto pues da un balance positivo de colesterol, ¿no? Y se va a almacenar principalmente en forma esterificada, porque llega más colesterol esterificado. Bueno, cuando los ésteres de colesterol exceden del 2 al 3% su porcentaje de lípidos totales, que les mencionaba que alrededor del 3% de los ésteres de colesterol van a estar en membranas, pero cuando incrementa esa concentración porque está entrando más colesterol, porque hay más VLDL y porque hay más células espumosas, pues exceden su solubilidad en membranas y se separan en gotas, ¿no? Ya no están dentro de las membranas, ya no están en los espacio citoplasmático, sino que ya se separan en gotas libres, por así decirlo. Bueno, entonces la placa es una lesión que ha sufrido necrosis y forma un núcleo ateromatoso. El núcleo es mucho más rico en colesterol libre. Vamos a ver también por qué se incrementa el colesterol libre y excede en gran medida su solubilidad tanto en membranas como en gotas de ésteres de colesterol. Así los cristales de colesterol libre se incrementan, nuclean y crecen y se convierten en una característica predominante de la placa arteriosclerótica. Bueno, las células más cercanas de la lámina elástica interna de la placa arteriosclerótica se sobresaturan en colesterol libre, haciéndolas propensas a que cristalicen en colesterol y haya disrupción celular. Bueno, entonces la formación de las células espumosas en las estrías grasas se sobresaturan de colesterol. Una vez que los cristales dentro de las células espumosas incrementan, precipitan, se nuclean, empiezan a causar disrupción celular y necrosis. Vamos a verlo ya esquemáticamente en estas diapositivas, ¿no? De manera normal, les mencionaba, el colesterol esterificado puede pasar a ser colesterol libre y el colesterol libre puede pasar a ser colesterol esterificado dentro de las células espumosas. ¿Qué pasa cuando llega más colesterol que vienen de las LDL? Bueno, pues entonces el balance se vuelve positivo hacia el colesterol libre. Hay estudios que dicen que la transferasa, que la aciltransferasa, esta enzima que pasaba el colesterol libre a colesterol esterificado disminuye, por lo tanto incrementa la hidrolasa. Entonces todo el colesterol esterificado que llega a estar dentro de las células espumosas pasa a ser colesterol libre. Este colesterol libre, pues como ya lo había mencionado, empieza a incrementar, empieza a nuclear y empieza a convertirse en forma cristalina. Bueno, para adaptarse la célula espumosa a la forma del cristal de colesterol, pues también empieza a perder su forma característica de célula espumosa. Y es donde aquí se forman los cristales de colesterol, ¿no? Dentro de las células espumosas. Vean cómo ya deformaron su forma, las células espumosas, después de pasar a ser redondas, porque, bueno, los cristales de colesterol pues están nucleando, están creciendo, están incrementando de tamaño. Bueno, esquemáticamente pues tenemos entonces a un macrófago que fagocita a las LDL. Estas, por medio de endosomas, liberan colesterol libre de este lado, que como les mencionaba puede pasar a ser colesterol esterificado. Sin embargo, como disminuye la aciltransferasa, se incrementa el colesterol libre. Este colesterol libre aquí pues crece, nuclea y empieza a hacer los cristales de colesterol. Perdón. Después, pues están los ácidos grasos libres, que también vienen de las LDL. Estos ácidos grasos libres pueden oxidarse, pueden esterificarse o pueden resguardarse en forma de triglicéridos. Pero entonces, la importancia de los cristales de colesterol es que una vez que crecen tanto de tamaño, pueden necrosar a la célula y pueden salir hacia circulación. Bueno, esta es una microscopía de transmisión electrónica donde podemos observar formas hexagonales planas de monohidrato de colesterol. Esto ya se asemeja un poquito a los cristales de colesterol que podemos ver en la orina, ¿no? Esto ya es más representativo. Ya vemos cómo en un cultivo, estos son imágenes de cultivos celulares in vitro, en donde se inhibe la aciltransferasa y por lo tanto hay más colesterol libre. Bueno, vean aquí también en un cultivo celular donde son cultivos celulares de macrófagos. Vean cómo el macrófago está tratando de hacerle algo al cristal de colesterol. El que está aquí abajo es un cristal de colesterol. Vean al macrófago cómo está sobre el cristal y trata de disminuir su toxicidad, por así decirlo. Vean también cómo los macrófagos que están alrededor del cristal están perdiendo la integridad de la membrana. Están muriendo por necrosis.
Esta es muchísimo más representativa, es una microscopía en contraste de fases de cultivos celulares que también los incubaron con deficiencia de la aciltransferasa. Entonces vean el cristal, o vean los tres cristales que están dentro del citoplasma del macrófago. En líneas punteadas puse la membrana, lo que sería la membrana del macrófago, y vean los cristales, ¿no? De este lado la punta del cristal está a punto de romper la membrana. Aquí hay otro cristal de este lado y de este lado por atrás se puede observar otro cristal. Entonces también en microscopía electrónica se pueden observar las puntas de los cristales rompiendo la membrana macrófagos. Vean, esta imagen es mucho más representativa, como los cristales están rompiendo ya la membrana por necrosis. La parte más importante de este evento es que se da la necrosis, se da la inflamación, se da la ruptura de la placa y estos cristales pueden salir hacia circulación, ¿no? Entonces les decía, además de la ruptura celular que favorecen estos cristales de colesterol dentro de los monocitos, bueno, dentro de las células espumosas, estos pueden promover la ruptura de la placa arteriosclerótica. Esta ruptura de la placa arteriosclerótica básicamente induce necrosis, inflamación, mecanismos de estrés celular porque se rompe la placa y el trombo se desprende y puede ir a la circulación placas o arterias, a venas o arterias de un menor calibre, ¿no? Histológicamente, bueno, los cortes histológicos de la membrana perdón, de la placa arteriosclerótica se observan de esta forma, ¿no? En las flechas blancas están los depósitos de los cristales de colesterol incrementados en la íntima de la placa arteriosclerótica. De este lado observamos la ruptura ya de la placa, como les había mencionado, en donde los cristales, vean, por las flechas negras, están básicamente ya expuestos hacia la circulación. Esta es la parte de la ruptura de la placa arteriosclerótica. Bueno, hay técnicas no invasivas de aspirados de esta placa arteriosclerótica que se puede observar aquí, en donde se ven macroscópicamente los cristales de colesterol. Vean, este es un aspirado. Todo esto que está señalado por las flechas son cristales de colesterol. Este mecanismo es sumamente importante porque entonces partimos de que los macrófagos se forman se forman células espumosas debido a la fagocitación de las LDL, por la fagocitosis, perdón, de las LDL, se forman estas células espumosas donde el balance de colesterol esterificado y colesterol libre se inclina por el colesterol libre, empiezan a nuclear los cristales, se da la ruptura de la membrana celular, se liberan los cristales de colesterol y esto promueve la inflamación. Esta inflamación disminuye las HDL, que es el transporte reverso de colesterol. Este colesterol libre, aquí, que se está incrementando, podría salir hacia circulación en forma de HDL en el famoso transporte reverso de colesterol, pero ya les decía que estas HDL están disminuidas en estos eventos metabólicos. Están disminuidas por la inflamación y por algunos otros mecanismos. Por lo tanto, pues el colesterol no puede salir en forma de HDL en el transporte reverso de colesterol y pues empiezan a nuclear, se cristalizan y rompen la membrana celular. Estos cristales libres tienen un papel inmodulador muy importante, porque activan a los macrófagos pueden fagocitar a los cristales, se activa la inflamación en un proceso denominado como inflamosoma. Este inflamosoma induce más interleucina 1 beta y más inflamación. Además, los neutrófilos, por las trampas extracelulares de los neutrófilos, pueden inmodular también la inflamación promovida por los macrófagos, que principalmente fue predecedida por los cristales de colesterol. Bueno, personalmente no se ha estudiado el papel que tiene la liberación o la ruptura de la placa arteriosclerótica hacia la liberación de LDLs cortas y densas, células espumosas, el colesterol esterificado y los cristales de colesterol libre hacia la llegada hacia las células, hacia el riñón principalmente. Les menciono, esta es una hipótesis personal que no ha sido muy estudiada. Sin embargo, sí existe algo que se conoce como enfermedad renal ateroembólica. Esta es una forma de insuficiencia renal secundaria a la oclusión de las arterias renales, arteriolas y capilares glomerulares con cristales de colesterol,
que se originan en placas arterioscleróticas de la aorta y otras arterias principales. Típicamente, pues es una embolia, ¿no? Que afecta a los riñones, que afecta a la piel, que afecta básicamente a muchos órganos. Por eso es un trastorno multisistémico. Se va a caracterizar a nivel renal por un aumento repentino subagudo de los niveles de creatinina sérica. Ocurre predominantemente en hombres fumadores con hipertensión y con arteriosclerosis sistémica. Los factores de riesgo de esta enfermedad ateroembólica renal, pues es, ya lo mencionaba, hombres del sexo masculino, mayores de 60 años, que tengan hipertensión, que usen, que fumen, que tengan diabetes y muy importante es que tengan cualquier enfermedad vascular arteriosclerótica. Los signos y las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como es multiorgánica, pues básicamente están en todos. Principalmente pues nos importa el riñón, ¿no? Que va a presentarse como falla aguda, subaguda o crónica. En esta falla renal va a tener pues una hipertensión descontrolada y por último un infarto renal. Histológicamente, el diagnóstico de esta enfermedad pues básicamente se da por la presencia de los cristales de colesterol. Vean, en las dos primeras imágenes se pueden observar cristales de colesterol directamente en el glomérulo del riñón, cristales intraglomerulares. En la tercera imagen podemos observar cristales en una arteriola renal. En la figura D podemos observar una propagación de la inflamación por el cristal. Vean todo esto, signo de inflamación renal por el incremento de este cristal. Vean el tamaño del cristal que tenemos aquí. En la siguiente imagen podemos observar daño arterial agudo por pues cristales gigantes, ¿no? Vean el calibre de este cristal que tiene esta parte. Eh, y por último, pues la oclusión de una arteriola renal por cristales de colesterol. Celularmente hablando, los túbulos renales son de los más dañados por los cristales, principalmente los cristales de colesterol, en donde estos cristales, pues libres, ya pueden ser también endocitados por las células tubulares renales, además de que la inflamación promovida por los cristales, ya les había mencionado, puede inducir vías de señalización de muerte celular por necroptosis. O sea, las células tubulares renales están muriendo por necroptosis. Además, pues es un círculo vicioso, ¿no? Las células endoteliales endocitan los cristales, pero como se mueren por necroptosis, pues vuelven a liberar el contenido de cristales. Esto induce una necroinflamación y esta inflamación nos va a llevar a daño renal. Eh, no se ha descrito de manera directa que esta enfermedad renal ateroembólica tenga que ver con la presencia de cristales de colesterol. La presencia de cristales de colesterol como en orina, como ya les había mencionado, se debe principalmente al síndrome nefrótico, ¿no? Por presencia o no presencia de proteinuria por enfermedades glomerulares. Sin embargo, pues yo propongo que sería como un mecanismo secundario al incremento de la progresión de la arteriosclerosis, que se estén transportando hacia el riñón y en donde el riñón ya no pueda controlar este mecanismo de la endocitosis de los cristales y por lo tanto aparezcan en sedimento urinario. Bueno, estas imágenes quiero hacer el nombramiento especial para nuestro colega que las publicó en el Facebook de Euroanálisis hace algunas semanas, presentándonos estas imágenes sorprendentes por microscopía de contraste de fases, en donde se pueden identificar las características morfológicas de estos cristales. Les mencionaba, son los lípidos menos frecuentes hallados en el sedimento urinario y pues estos cristales pues son placas delgadas, son incoloras, son transparentes y tienen bordes bien definidos que pueden encontrarse aislados o agregados. Dependiendo de la bibliografía que consulten, eh, por ejemplo, Fogassi en su tercera edición de 2010 menciona que se encuentran principalmente en orina ácida. Sin embargo, algunas otras bibliografías dicen que no depende del pH.
no polarizan la luz y ocasionalmente muestran una débil irrefringencia. Se producen junto con otras partículas de lípidos en orina de los pacientes con proteinuria severa y síndrome nefrótico. Son mucho menos frecuentes que otros lípidos en orina. Eh, Puedo apostar que algunos de ustedes, colegas, no han encontrado en su día a día cristales colesterol en el sedimento urinario y es porque es poco frecuente, ¿no? Se pueden hacer estudios de solubilidad, ya que son solubles en éter, en alcohol caliente y cloroformo, y son solubles en alcohol, agua y algunos solventes. Además, también se pueden encontrar los cilindros con cristales de colesterol. Además del cristal de colesterol, se pueden haber ya otras partículas lipídicas en estos cristales. Por microscopía de contraste de fases, veamos cómo el cilindro, cómo dentro tiene los cristales de colesterol y tiene algunos otros elementos formes. De este lado, esta imagen es sorprendente porque aquí ya nos está señalando que están los vórtices, los lados de los cristales de colesterol. No sé si recuerden los macrófagos cómo se veían cuando el cristal de colesterol se estaba nucleando, estaba creciendo y estaban rompiendo la membrana, la membrana de las células espumosas. Algo ocurre con esta imagen, ¿no? También el pie de página de figura de, de este cilindro nos dice que estos son cristales de colesterol. Obviamente son mucho menos frecuentes y no los vamos a encontrar de esta forma. Bueno, los cristales de colesterol dentro de los cilindros son obviamente menos raros. Si es muy raro encontrar cristales de colesterol, pues es mucho más raro encontrar cilindros con inclusiones de colesterol. Normalmente estos cilindros se van a asociar con otras partículas grasas en sedimento urinario y por lo tanto son típicos de pacientes con proteinuria, perdón, de rango nefrótico. Hace algunos años, el maestro José Ángel en la página de Facebook del Laboratorio de Investigaciones Nefrourológicas publicó esta fotografía. Es de una célula en sedimento urinario. Mencionaba que, bueno, hacía la pregunta en general que a qué les parecía que fueran estos cristales, ¿no? Parecen cristales. Lo demás, pues, son inclusiones de lípidos, ¿no? Son droplets lipídicos. Lo más sorprendente es que cuando vi esta imagen, que la publicó en 2018, indudablemente pensé que eran cristales de colesterol por la morfología que ya se ha visto en las células espumosas, ¿no? Buscando un poco en la bibliografía, también el grupo del doctor Fugazi, desde 1998, por microscopía electrónica de transmisión, ya describió los lípidos dentro de las células tubulares renales, en donde él dice que estos también son cristales de colesterol, ¿no? Si vemos un acercamiento de la fotografía, él menciona que estos son cristales de colesterol dentro de las células tubulares renales. Entonces, si observan esta fotografía, que se da por microscopía electrónica de transmisión, donde se puede observar la ultraestructura de la célula, podemos ver que es morfológicamente compatible con este elemento forme del sedimento urinario, ¿no? En donde proponemos que estas inclusiones de aquí sean cristales de colesterol. También un hallazgo muy poco frecuente en el sedimento urinario. Bueno, después de esto tenemos el significado clínico de la lipiduria, en donde tenemos condiciones clínicas asociadas con partículas grasas en sedimento urinario, que pueden ser por dos motivos, ¿no? Porque por una marcada proteinuria en enfermedades glomerulares o puede ser por enfermedades de almacén de lípidos. En este caso sería la enfermedad de Fabry. Entre las enfermedades glomerulares, pues tenemos muchísimas, ¿no? La lista es amplia. Las más importantes sería pues la enfermedad del cambio mínimo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa idiopática, la nefropatía diabética y especialmente el síndrome nefrótico. Les mencionaba, los mecanismos de síndrome nefrótico, los mecanismos moleculares de síndrome nefrótico por dislipidemia principalmente, ya están muy bien descritos. Vamos a hablar un poquito y no vamos a entrar en detalle. Sin embargo, vamos a hablar de lo más importante del síndrome nefrótico por dislipidemia. Entonces, por lo tanto, la nefropatía diabética, como su nombre lo dice, viene de la diabetes mellitus.
Esta diabetes tiene dos modificaciones, una va a ser metabólica y la otra va a ser hemodinámica. En la parte hemodinámica se incrementa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se incrementa la presión intraglomerular, nos va a llevar a la hiperfiltración, nos va a llevar después a la disfunción tubular y glomerular, propiciando la nefropatía diabética. Por el otro lado va a estar las condicionantes metabólicas. De un lado la hiperglicemia, que por medio de citocinas inflamatorias o las especies avanzadas de glicosilación nos van a llevar a la fibrosis. Esta hiperglicemia, por la vía del poliol o la vía de la exosamina, nos puede llevar a estrés oxidativo. Todo esto a nefropatía diabética. Este incremento de la glucosa se conoce como glucotoxicidad. Del otro lado tenemos el incremento de la dislipidemia o de los lípidos que nos va a llevar a lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad se va a ver caracterizada por un incremento en la síntesis de lípidos, disminución de la beta oxidación, se van a empezar a acumular los lípidos tópicamente, en este caso en el riñón, se va a dar la inflamación, se va a dar la apoptosis, en este caso lipoapoptosis, por eso vienen los términos de lipotoxicidad y posteriormente lipoapoptosis, muerte celular de las células renales y nos van a llevar a la nefropatía diabética. Si hacemos un zoom esquemáticamente hacia el glomérulo, podemos observar que las LDL pequeñas y densas que vienen de la circulación pueden ser tomadas por las células mesangiales, se incrementan diferentes factores de crecimiento vascular endotelial, factores de crecimiento transformante tipo beta, que estos dos nos van a llevar a la fibrosis glomerular. Por otro lado, pues tenemos que, por ejemplo, la hiperlipidemia y la hiperglicemia también pueden condicionar a factores de crecimiento vascular endotelial y factor de crecimiento transformante tipo beta. Todo esto va a tener un daño a nivel glomerular, que sería el principio del síndrome nefrótico. Bueno, entonces también tenemos un papel muy importante para la albúmina. La albúmina se le ha dicho que es como el caballo de Troya de los ácidos grasos libres. Cuando hay lipotoxicidad, les mencionaba, el principio de la lipotoxicidad es que el tejido adiposo ya no es capaz de resguardar ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres salen hacia circulación, pero eso de que son libres no es tan cierto, van unidos a albúmina. Entonces, dentro de la albúmina pueden pasar a la orina y nos van a condicionar la proteinuria en el rango nefrótico, debido al daño de, de los glomérulos o de la nefrona que está ocurriendo por la dislipidemia, ¿no? Por el otro lado, pues ya habíamos mencionado el papel que tiene la hiperglicemia. Este sobrecargo de ácidos grasos libres, diacilgliceroles, ceramidas, el incremento del colesterol, el incremento de la cetogénesis a nivel del glomérulo tiene un estrés celular en general. Estos son los mecanismos. Daño mitocondrial, estrés reticular, especies reactivas de oxígeno, inflamación y fibrosis, que va a tener como consecuencia proliferación celular y apoptosis, ¿no? La muerte celular programada. Además, esta lipotoxicidad, por el incremento de ácidos grasos libres, diacilgliceroles y triglicéridos, va a tener daños a nivel endotelial, a nivel de las arteriolas, a nivel de la matriz extracelular, a nivel de los podocitos, a nivel de las células mesangiales. Sin embargo, lo más estudiado son las células tubulares renales, donde se da un estrés mediado por el transportador CD36, que es el transportador de los ácidos grasos libres. Gracias a este CD36 es como los ácidos grasos libres pueden entrar a las células tubulares y promover lipotoxicidad. Hay una disfunción de las caveolinas. Recuerden que las caveolinas básicamente son proteínas que están modulando la transitosis para la endocitosis de diferentes moléculas a nivel de la membrana en las células tubulares. Por último, pues se da la pérdida de la función de los transportadores y algunos canales a nivel de las células tubulares. Bueno, entonces tenemos daño glomerular por lipotoxicidad, en donde hay una expansión mesangial, hay una pérdida de la membrana glomerular, los podocitos pierden su función, se da la pérdida del borde de cepillo de las células tubulares renales, y si hacemos un zoom a estas células tubulares renales, esto es lo que ocurre, ¿no? Los ácidos grasos libres se incrementan, se transportan por el CD36, inducen disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, inflamación, estrés oxidativo,
y promueven apoptosis. Como esta apoptosis es mediada por lípidos, se conoce como lipoapoptosis. Estos ácidos grasos libres a su vez pueden condicionar la síntesis de más lípidos y esta síntesis de más lípidos pues se puede acumular en forma de droplets lipídicos. Y es lo que encontramos como la lipotoxicidad renal, principalmente en las células tubulares renales. Pero entonces esta lipotoxicidad pues no es otra cosa que el incremento de los droplets lipídicos a nivel renal, condicionado por dislipidemia, por inflamación, por el incremento de la filtración de albúmina unida a ácidos grasos libres, que nos puede tener efectos perjudiciales como la pérdida de la barrera glomerular, alteración en el metabolismo de lípidos, inflamación, estrés oxidativo, y todo esto pues nos va a llevar a la proteinuria, la pérdida de los podocitos, resistencia a insulina, estrés oxidativo, fibrosis, hipertrofia y apoptosis, ¿no? En, básicamente en el establecimiento de las enfermedades renales. Bueno, entonces la lipotoxicidad se vería de esta forma, ¿no? Si recordamos la definición de lipotoxicidad, es el acúmulo de lípidos en células o en tejidos que no son adipocitos. ¿Qué es esto? Pues es un riñón, obviamente no es un adiposo, tiene adentro lípidos, por lo tanto, esto es lipotoxicidad renal. Específicamente, el más estudiado pues son las células renales tubulares, ¿no? En donde se incrementa el flujo de los ácidos grasos unidos a albúmina o libres de la parte vasolateral y entran a las células tubulares renales por el CD36, pueden entrar por la parte apical unidos a albúmina como un caballo de Troya que les decía, la albúmina entra por endocitosis. Aquí se liberan los ácidos grasos libres, empiezan a incrementarse en resguardos de droplets lipídicos. Estos ácidos grasos libres también promueven la síntesis de colesterol, por lo tanto, los droplets de lípidos tienen triglicéridos y tienen colesterol, ¿no? A nivel pues de los túbulos contorneados de los riñones, se pueden observar así. Estas son células tubulares que están llenas de los droplets lipídicos, porque incrementan sus receptores, tanto los receptores de megalina, cubilina, como los receptores de CD36, y se empiezan a ver gotas de lípidos dentro de las células tubulares renales. Histológicamente lo podemos observar de esta forma, ¿no? Tenemos a las células tubulares eh, con la morfología característica, la relación núcleo-citoplasma y con las inclusiones lipídicas de esta forma, ¿no? Esto es de lo más importante porque es lo primero que se empieza a desprender y es lo principal que encontramos en el sedimento urinario. Entonces pasamos de una célula tubular renal con esta morfología característica donde tiene un resguardo normal de triglicéridos a esta morfología de las células tubulares renales, ¿no? Donde se incrementa el resguardo de lípidos. Entonces, si recordamos el término de lipotoxicidad, era el incremento de lípidos en una célula que no es adipocito. Si suponemos que esta es una célula renal y está incrementando el resguardo de lípidos, pues es compatible con el término de lipotoxicidad. En sedimento urinario lo podemos encontrar de esta forma, ¿no? Células tubulares renales, se ve la relación núcleo-citoplasma y se ven los droplets lipídicos. Bueno, en la actualidad se define como cuerpo oval graso. Estas son algunas fotografías compartidas por el químico Carlos en su página de Facebook, en donde se pueden observar las características morfológicas de estas inclusiones lipídicas dentro de las células tubulares renales o de los macrófagos. Bueno, entonces la definición actual de los cuerpos ovales grasos es pues son células que son macrófagos o células epiteliales tubulares renales cuando están llenas de gotas de lípidos. Quiero hacer un paréntesis. Bueno, la definición actual es, por ejemplo, del libro de Fogassi de la tercera edición en 2010 y también hace mención la guía japonesa de 2017. Sin embargo, hay que recordar que para que se publique un libro, pues primero se tiene que escribir y después se tiene que aceptar. Este periodo es prácticamente de 2 años. Entonces, si se publica en 2010, el libro recaudó información desde 2008. En el caso de 2020, pues tenemos 12 años de atraso, donde la definición actual está diciendo que estos son cuerpos ovales grasos. En el caso de la
de la guía japonesa que se describió en 2017, menos 2 años en lo que se escribió y en lo que hicieron la revisión de la guía, pues tendría más o menos unos 5 años que no se actualiza esta definición. Bueno, entonces, estas gotas de lípidos generalmente se pueden identificar sin dificultad por el tono amarillento que presentan, como ya nos había presentado estas fotografías el químico Carlos. Además de esto, pues se puede hacer la microscopía con luz polarizada, ¿no? Donde se muestran perfectamente la cruz de Malta con brazos completamente simétricos. Para algunos casos dudosos, pues se puede utilizar esta microscopía de luz polarizada donde van a aparecer las cruces de Malta. Sin embargo, estas cruces de Malta solo es cierto para lípidos que contienen colesterol esterificado y colesterol libre y no para otros lípidos. O sea, no se presenta la birrifringencia por la luz polarizada en los triglicéridos. Bueno, esta birrifringencia es algo similar causada por los lípidos en muestras contaminadas, principalmente por almidón. Sin embargo, se muestra una cruz de Malta con brazos asimétricos. Entonces, cuando tengan duda en si son gotas de lípidos o son gránulos de almidón, pueden hacer la luz polarizada y en caso de los lípidos, pues se observan brazos completamente simétricos, como se puede observar aquí. Si son gránulos de almidón, la luz polarizada pues presenta brazos asimétricos en la cruz de Malta. Bueno, les mencionaba que algunos lípidos no presentan birrifringencia. Esto es debido a las propiedades fisicoquímicas que tienen los lípidos. Algunos son anisotrópicos y algunos son isotrópicos. De esta figura hay que tomar en cuenta que los ésteres de colesterol y los fosfolípidos son los únicos que se presentan en cristales líquidos y que van a formar esta morfología con la luz polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que los ésteres de colesterol y los fosfolípidos son anisotrópicos. Los únicos que son anisotrópicos y van a presentar esta morfología con luz polarizada son colesterol esterificado y fosfolípidos. Vean que los triglicéridos son o cristales o son aceites que no van a presentar la birrifringencia. Hay muchos experimentos que se han hecho in vitro. Recientemente, el año pasado, salió este artículo, es in vitro, sin embargo, es sumamente muy importante para saber qué contienen eh, las células dentro de los droplets lipídicos. Vamos a ver, hicieron varios experimentos. Primero, esta gráfica muestra tres fases en la cual se encuentran los lípidos. En una fase isotrópica, ¿qué quiere decir? Que es un líquido, por así decirlo. En rojo, en esta parte, se presentan cristales líquido, cristal, líquido. O sea, la fase es líquido, cristal, líquido. Ya es anisotrópico. ¿Qué quiere decir? Que polariza la luz. Por último, se presenta en verde la fase cristal líquido. También es anisotrópico y que polariza la luz. Sin embargo, vean la diferencia entre esta polarización y esta polarización. Esto depende principalmente por la fracción molar en la concentración de colesterol esterificado y triglicéridos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una concentración en relación 1 a 1 colesterol triglicéridos, se va a formar esta fase de cristal líquido. ¿Qué pasa cuando disminuimos la concentración de colesterol? O sea, hay más triglicéridos que colesterol, esta fracción molar disminuye y nos va a formar un cristal líquido, cristal líquido, o sea, en esta parte. Tal vez no se entienda en esta gráfica, pero se va a entender más en esta figura, ¿no? Cuando tenemos una relación en fracción molar de 1, o sea, la relación colesterol esterificado triglicéridos es 1, o tenemos la misma concentración de uno y otro, se forma de esta forma. Nos da esta especie de cruz de Malta. Sin embargo, cuando es líquido, cristal líquido, nos va a dar de esta forma. ¿A qué quiere decir? Que estos droplets tienen más triglicéridos, pero los triglicéridos pues no pueden polarizar la luz. Por ejemplo, por eso pues solamente se da la polarización del colesterol. Perdón, en esta parte tenemos más colesterol, pero pues aquí obviamente los triglicéridos no son anisotrópicos y no pueden polarizar la luz. Vamos a ver estos videos, se me hacen sumamente muy interesantes. Cuando la relación es mucho más de triglicéridos que colesterol esterificado, forman este patrón. Vamos a verlo otra vez.
¿Qué quiere decir? Que cuando veamos droplets con esta morfología, hay que suponer que tienen más triglicéridos que colesterol, pero los triglicéridos no polarizan la luz. Veamos el siguiente video. Aquí la relación es 1 a 1. O sea, tienen la misma concentración de colesterol y triglicéridos. Quiere decir que este droplet tiene más colesterol que el droplet pasado. Entonces vean la morfología que se forma. Vean el tiempo, en qué tiempo se forman estos droplets, ¿no? Es cuestión de segundos, es un cambio de fase muy, muy rápido. Vean, entonces, si vemos la morfología, esta morfología cuando polarizamos la luz en droplets lipídicos, nos va a decir, este tiene más colesterol que este, por las características morfológicas, porque los triglicéridos no pueden polarizar la luz. Bueno, también se han descrito diferentes trabajos dependiendo del tamaño del droplet. Lo vamos a ver más detallado aquí. Los trabajos que se han hecho dicen que los droplets que pueden polarizar la luz son menores a 50 micras. Vean, este droplet que mide 50 no es capaz de polarizar la luz. Los que son más grandes, por obvias razones, pues tampoco polarizan la luz, pero los que miden menos de 50 micras, que son todos estos de aquí alrededor, sí son capaces de polarizar la luz. Entonces, la polarización de la luz depende del arreglo físico-químico que tengan los lípidos dentro de los droplets de los lípidos en las células, ¿no? El acomodo entonces del colesterol, de los triglicéridos y de los fosfolípidos nos va a dar esta birrefringencia que podemos observar en la luz polarizada. Por lo tanto, en el sedimento urinario, pues podemos encontrar estas células renales llenas de droplets de lípidos que van a diferir de su concentración de colesterol y de triglicéridos. Vean, podemos encontrar células repletas de droplets lipídicos o podemos encontrar estas estructuras, ¿no? Como ya no se puede delimitar bien la célula, no podemos ver si es una célula o si son droplets libres, por así decirlo. Este es un video, es cortesía del maestro Ángel. Vamos a observar el video. Denme unos segundos para el video. Vean la maravilla que podemos hacer al observar estos cuerpos grasos con la microscopía de luz polarizada. Vean, todos los droplets están llenos, no hay huecos, espacios entre los droplets. Sin embargo, cuando polarizamos la luz, vean cómo se observan cuerpos vacíos. Vean cómo se observan estas partes en medio de los droplets que no están polarizando la luz. Ya podemos suponer que estos droplets que no polarizan la luz son triglicéridos, porque los triglicéridos no son isotrópicos y no polarizan la luz. Vean también las diferentes morfologías que tienen las cruces de Malta en los diferentes partes del... Este es un video en raíz 12 del director del maestro José Ángel, y quiero darle el reconocimiento a las valiosas fotografías que nos regala desde allá el maestro Ángel. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. El video sí está un poco largo, pero bueno, vamos a seguir viendo algunas otras morfologías. Vean cómo estos cuerpos lipídicos se ve que ya están fuera de la célula. Y vean cómo difiere la morfología. Vean la morfología de la cruz de Malta de este lípido, de este droplet de lípido, y vean la morfología de este droplet de lípido. ¿Les suena conocido? Ya se los he presentado, ¿no? Probablemente este lípido, este droplet, tenga más colesterol que este, porque este pues no puede polarizar la luz de los triglicéridos que tiene dentro, ¿no? Sumamente muy importante. Vean cómo se puede observar que de la célula que se está degenerando por los lípidos, están saliendo de la membrana de los lípidos, ¿no? Podemos observar si polarizamos la luz de esta estructura.
Esta imagen me gusta mucho porque representa efectivamente lo que les mencionaba anteriormente. Con la microscopía de luz polarizada podemos observar y podemos inferir qué lípido se está conteniendo dentro de los droplets, ¿no? Esta morfología es básicamente igual a esta que les había mencionado, que tiene una fracción molar más grande que esta. Entonces, otra vez, en pocas palabras, esta forma de la polarización de la luz tiene más colesterol de la que tiene esta. No, a lo mejor la concentración de triglicéridos es la misma, pero la concentración de triglicéridos no importa porque no son anisotrópicos y no pueden polarizar la luz. Vean las diferentes morfologías de la polarización de la luz. Esto nos está diciendo que difieren entre el contenido de lípidos, principalmente en el contenido de colesterol esterificado. Vean, cuando polarizamos completamente la luz. Nos están diciendo que pues unos tienen más colesterol de contenido de triglicéridos que tienen otros. Bueno, esto sería por campo claro, microscopía de campo claro y microscopía de luz polarizada. Sin embargo, ya también se ha descrito cómo es la morfología de la ultraestructura por microscopía electrónica de transmisión. Se pueden observar puntos o cuerpos electrodensos que están contenidos por lípidos, ¿no? Aquí se puede observar que son lisosomas. Obviamente, en un ultracorte con un ultramicrotomo, se puede observar la ultraestructura. Se puede observar que estos lípidos, que son las partes blancas, están dentro de lisosomas. O sea, no son libres como pensaríamos. Sin embargo, pues en sedimento urinario, donde se está rompiendo la membrana y se están liberando los droplets, los podemos encontrar o se han descrito que están en dos características diferentes. Bueno, esta ruptura de la membrana celular por lípidos puede llamarse o denominarse muerte celular, ¿no? Puede ser por apoptosis, por necrosis, y personalmente yo propongo que esta ruptura por lípidos, en donde se da la ruptura de la membrana celular, sea una combinación de la apoptosis con la necrosis y sea denominada necroptosis, ¿no? Donde se está perdiendo la integridad de la membrana por mecanismos de lipotoxicidad o lipoapoptosis, por lo tanto se están liberando estos lípidos. Aparte de tener lípidos dentro de la membrana, dentro del citosol de las células, hay lípidos que se encuentran en el exterior ya libres, por así decirlo, y los encontramos de esta forma, ¿no? Droplets de lípidos libres. En la bibliografía se ha mencionado que existen lisosomas grasos libres porque tienen una pequeña membrana. Vean, esta membrana está conteniendo los gránulos o las inclusiones de los droplets lipídicos, pero también hay cuerpos similares sin membrana, ¿no? O sea, los cuerpos lipídicos, los droplets de lípidos libres, por así decirlo. Entonces puede que estén en lisosomas libres, o sea, que se desprenda todo el lisosoma completo por la necrosis de las células tubulares y salgan de esta forma, o que salgan de forma libre. Bueno, además de estos cuerpos ovales grasos, de estos cuerpos con lipotoxicidad, también se pueden hallar los cilindros grasos, ¿no? La formación de estos cilindros pues está completamente bien descrita, en donde primero se da un estancamiento de la orina, se incrementa la mucoproteína de Transhorfal, se incrementa la albúmina, aquí se polimerizan, se da la polimerización del gel de estas proteínas. Cuando existen elementos formes, pues pasan a ser parte de estos cilindros, después se da la recanalización y es por lo tanto que se forman los cilindros, ¿no? La guía japonesa informa que estos cilindros grasos morfológicamente se pueden describir porque pueden tener de 3 o más gránulos grasos dentro de los cilindros, o que tienen que tener uno o más cuerpos ovales grasos. Esta sería la morfología por la cual podemos decir que son cuerpos ovales grasos según la guía japonesa. Entonces podemos observarlos en microscopía de campo claro. Esta es una imagen representativa de la misma guía japonesa, en donde cumple con el criterio que tiene uno o más cuerpos ovales grasos o que tiene 3 o más gotas de lípidos libres. La microscopía de contraste de fases nos puede indicar que son gotas de lípidos, sin embargo siempre se tiene que hacer pues la luz polarizada para confirmar que son
que son estructuras lipídicas, ¿no? Es más difícil observar en campo claro los cilindros grasos. Tendríamos que complementarlo con la microscopía de luz polarizada, donde nos va a presentar la cruz de Malta, ¿no? Para identificar que son cilindros grasos, ¿no? Siguiendo el criterio de la guía japonesa, pues tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Más de 3 o más droplets de lípidos dentro de los cilindros, perdón, podemos decir que son cilindros grasos. Bueno, con una tinción S se pueden observar que también hay distintos cuerpos ovales grasos dentro del cilindro, además de droplets lipídicos libres. Bueno, en este daño, por último, vamos a pasar a esta parte. En este daño de las células tubulares renales, donde hay inflamación, donde hay pérdida de la función glomerular, una parte muy importante inmunomoduladora es el reclutamiento de los macrófagos. Que haya macrófagos dentro del riñón es sumamente muy importante porque pues se da la infiltración de los macrófagos a nivel glomerular, como se puede observar aquí, por medio de inmunoquímicas, y la infiltración de los macrófagos en el intersticio. Esta infiltración del macrófago se da principalmente en glomerulosclerosis focal y segmentaria. Estos macrófagos que se van a infiltrar dentro del glomérulo o que se infiltran en el intersticio, normalmente están llenos de lípidos. La definición de una célula espumosa, pues son macrófagos llenos de lípidos. Esquemáticamente lo podemos ver así. Dentro del glomérulo se observa de esta forma, y dentro de los pulmones se puede observar de esta forma, perdón, donde son glomérulos, perdón, son macrófagos llenos de gotas lipídicas. Bueno, entonces estas células, o estos macrófagos llenos de lípidos en el riñón, toman mucha relevancia, ya que pues las células espumosas no son otra cosa que macrófagos que fagocitaron lípidos, en este caso las LDL cortas y densas, y se llenaron de lípidos citoplasmáticos. Bueno, esta morfología ya se ha descrito por H&E, por tinción de rojo oleoso que tiñe lípidos, donde se pueden observar pues la estructura de los macrófagos o de las células espumosas, que son completamente redondas, la mayoría son redondas. Se puede observar el núcleo de las células y los droplets lipídicos, ¿no? Algunas gotitas de lípidos. Si lo observamos con rojo oleoso, pues se puede observar cómo están las inclusiones de lípidos en el citoplasma. Les mencionaba que esta es una imagen de un macrófago lleno de lípidos a nivel de pulmón, en donde la inflamación propiciada por estos macrófagos es muy importante. Esquemáticamente, esta es como la imagen más representativa de un macrófago, de una célula espumosa que encontré. Entonces, vean los droplets lipídicos qué forma tienen, ¿no? Yo lo asemejo más o menos como a una lenteja. Bueno, esto es importante. Recuerden esta imagen porque la vamos a comparar más adelante. Se ha estudiado también, se han incubado los macrófagos con ácidos grasos o con colesterol, en donde tenemos macrófagos, células espumosas enriquecidas con triglicéridos y células espumosas enriquecidas con colesterol. Cuando los vemos por microscopía de luz polarizada, vemos que las enriquecidas con triglicéridos no polarizan la luz, pero las enriquecidas con colesterol, pues sí polarizan la luz. Esto debido a las características anisotrópicas que ya les había mencionado anteriormente. El sedimento urinario, el doctor Fogassi también ya ha mencionado que existen macrófagos eh, llenos de lípidos a nivel de sedimento urinario. Vean cómo la estructura es muy similar a lo que hemos venido observando. Son células perfectamente redondas llenas de lípidos. Habría que hacer la microscopía con luz polarizada para ver si efectivamente tienen lípidos. Vean cómo esta partícula no está polarizando luz. Esto nos podría decir que si son lípidos, son triglicéridos, como ya habíamos mencionado anteriormente. La guía japonesa también los menciona, estos macrófagos llenos de lípidos, con tinción de Sudán 3, que también tiñe lípidos en una estructura redonda, donde se puede observar ligeramente el núcleo. Experimentos ya un poquito más avanzados también en sedimento urinario, donde hacen inmunohistoquímicas para localizar el CD68, es un marcador de superficie de los macrófagos, con una contratinción con rojo oleoso.
Esto nos está indicando que son macrófagos llenos completamente de lípidos. Pero la definición de un macrófago lleno de lípido es una célula espumosa, ¿no? Estas son fotografías y un video que les voy a mostrar más adelante, cortesía del químico Eduardo, también muy conocido por nosotros, que más adelante probablemente nos dé una charla. Bueno, quiero agradecer especialmente por compartirnos estas fotografías y veamos esta estructura que se puede observar aquí. Es una célula completamente redonda, se puede observar el núcleo, sea, no parece una célula renal, sin embargo tiene inclusiones de lípidos en el citoplasma. Cuando se polariza la luz, vean, está polarizando la luz, o sea, quiere decir que estas inclusiones son lípidos y que son lípidos, o sea, que son colesterol porque está presentando la forma anisotrópica, ¿no? Vean esta imagen, les mencionaba hace rato que los droplets lipídicos de los macrófagos parecían lentejas. Entonces vean a lo que se asemeja esta imagen, ¿no? Pues es un macrófago con lípidos, pero pues la definición de macrófago con lípidos, pues es una célula espumosa. Entonces, también les voy a mostrar un video cortesía del químico Eduardo. Denme unos segundos para poder poner el video. Vean cómo les mencionaba que se pueden observar los lípidos en forma como de lentejas. Abajo tenemos un piocito. Vean el movimiento browniano que tiene el piocito. No polariza la luz. Podemos observar, podemos diferir que es movimiento browniano de los lisosomas. También vamos a, podemos, pues, bueno, tengo algunos problemas técnicos para verlo otra vez, pero nos quedamos con la imagen. De este lado también, no sé si se dieron cuenta que había movimiento browniano. Esto muy probablemente sea por la hidrólisis de los lípidos que se están dando a nivel lisosomal. Bueno, entonces les menciono otra vez, las guías dicen que son macrófagos llenos de lípidos, pero la definición de un macrófago lleno de lípido pues es una célula espumosa. Entonces, como pregunta personal, yo propongo que si son macrófagos llenos de lípidos, podríamos denominarlas células espumosas en orina. Bueno, por último llegamos a la enfermedad de Fabry, que es una condición en donde se observa lipiduria, pero por almacenamiento de los lípidos. Es una condición debido a la deficiencia hereditaria de la enzima alfa-galactosidasa, lo que resulta en la acumulación intracelular de glucoesfingolípidos. Estos glucoesfingolípidos pues se acumulan principalmente en el riñón. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, pues existen pruebas enzimáticas y genéticas que son muy caras, que son lentas y que no están disponibles por algunas circunstancias. Por lo tanto, se ha pretendido utilizar a la identificación de estructuras que se encuentran en el sedimento urinario para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, aquí se encuentran partículas grasas que muestran una protuberancia en la membrana que es irregular. Su estructura muestra un patrón espiral interno, siempre con una cruz de Malta asimétrica, truncada o atípica. Estos cuerpos encontrados en el sedimento urinario de pacientes con enfermedad de Fabry se denominan cuerpos de Mora, donde se observa una protrusión en la membrana y una espiral dentro de esta estructura. Cuando se polariza la luz, de estas estructuras se forman las cruces de Malta que son asimétricas, que son irregulares. En la actualidad y recientemente ha habido el reporte de muchos casos en donde quieren diagnosticar una enfermedad por el simple hecho de encontrar este tipo de estructuras en el sedimento urinario. Sin embargo, la mayoría de estos reportes de casos clínicos no son concluyentes debido a que por la simple presencia de una estructura no se puede identificar una enfermedad que es completamente hereditaria y que tiene que ver con la deficiencia de una enzima. Por lo tanto, por el tipo de microscopía de campo óptico o de luz polarizada no se puede dar un diagnóstico. Si bien no se puede hacer el diagnóstico, puede ser, nos puede orientar para hacer el diagnóstico, ¿no? Ya encontrando estos cuerpos de mora en el sedimento urinario, podemos sugerir al médico que se haga la cuantificación de esta enzima para hacer el diagnóstico certero.
Otra vez, por microscopía de campo claro, de luz polarizada, no se puede hacer el diagnóstico. El diagnóstico está muy bien reportado que se tiene que hacer, si no se quiere hacer la actividad de la enzima o la presencia genética de la enzima, se tiene que hacer por microscopía electrónica de transmisión, en donde estos cuerpos de mora, pues se observan estas laminillas o láminas electrodensas, que no son otra cosa que el acúmulo de los glucosfingolípidos, ¿no? Les mencionaba que son láminas electrodensas intracelulares que alternan con capas obscuras, claras y dispuestas en espirales concéntricas. Por microscopía electrónica de transmisión, todos los reportes y la mayoría de la bibliografía dice que esto sí es un método no invasivo para diagnosticar la enfermedad de Fabry. Pues hay que tener mucho cuidado con lo que reportamos, porque si vemos estos cuerpos de mora en sedimento urinario por microscopía de campo claro o luz polarizada, solo podemos sugerir que se haga el diagnóstico, ¿no? No podemos aseverar que se haga el diagnóstico 100% oportuno. Bueno, por último, pues para terminar con esta charla, llegamos a las perspectivas y las conclusiones. La lipotoxicosis entonces es un evento celular donde ocurre un almacenamiento de lípidos en células no adiposas, lo que conlleva a una intoxicación y un daño celular o la posterior muerte celular. De ahí viene el término lipoapoptosis, ¿no? Donde se está dando muerte celular por apoptosis, por los lípidos. Bueno, la lipiduria es la presencia de lípidos en orina como consecuencia de la lipotoxicosis renal. O sea, tiene que haber lipotoxicosis renal para encontrar la mayor presencia de lípidos en orina, para que haya lipiduria. Ya vimos que esta lipiduria puede estar presente por otras patologías, como la enfermedad de Fabry, por algunas otras patologías que no tengan que ver con el daño al glomérulo, sin embargo son las mínimas. Por otra parte, el cuerpo oval graso, pues son células, que son renales o macrófagos, llenos de lípidos. Entonces, comparamos esta definición en azul de la lipotoxicosis, es almacenamiento de lípidos en células no adiposas. La definición de cuerpo oval graso son células renales o macrófagos, que por obvias razones no son adiposas, llenos de lípidos, ¿no? Entonces, prácticamente nos está diciendo la misma definición. Sin embargo, la definición de cuerpo oval graso, la actual, que como ya les había dicho tiene algunos años de atraso, necesita modificarse para entender mecanismos celulares y metabólicos y no solamente morfológicos. Claro, estoy de acuerdo que la definición actual es cuerpo oval graso. La mayoría de las guías internacionales lo definen como cuerpo oval, o cuerpo oval graso y estoy en completo acuerdo. Lo que sí es que pues es una definición actual que tiene algunos cuantos años de retraso, que tiene que modificarse, que necesita actualizarse y que podría ser actualizada con el término de lipotoxicosis. Por último, los macrófagos grasos, cuando se puedan distinguir morfológicamente, como ya lo habíamos visto, células redondas con un núcleo pequeño lleno de lípidos, eh, cuando sean distinguibles de las células renales, ya habíamos visto que los cuerpos ovales grasos son células renales o macrófagos llenos de grasa. A veces no se puede distinguir la morfología, por lo tanto se tiene que llamar cuerpos ovales grasos. Sin embargo, cuando sí sean distinguibles morfológicamente, pues son macrófagos grasos. Por definición, los macrófagos grasos pues son células espumosas. Por lo tanto, pues yo me quedo con la perspectiva personal de que si deberíamos llamar células espumosas en orina a los macrófagos grasos. Y bueno, por mi parte es todo. Con esto termino la presente charla. Espero que haya sido de su utilidad. Si tienen algunas dudas, les dejo mi contacto, mi correo electrónico, la página de Facebook en donde hablamos de contenido de lípidos y carbohidratos. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.